Bienvenidos. Mi compañera Ángeles y su servidor Juan Carlos abordaremos los elementos clave para realizar entrevistas efectivas y objetivas, basándonos en el enfoque de diversos especialistas quienes concuerdan que la entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal y tiene como finalidad obtener información en relación con un objetivo. En esta presentación hablaremos del proceso desde la preparación hasta el reporte, con énfasis en la ética, la técnica y la sensibilidad profesional. Sin más que agregar, comencemos. Introducción. La entrevista es una técnica de comunicación interpersonal que permite obtener información relevante en contextos clínicos, laborales, educativos y sociales. Tiene como finalidad obtener información en relación con un objetivo. No se trata solo de hacer preguntas, sino de establecer una relación profesional que facilite la expresión, la comprensión y la evaluación. La entrevista es también una experiencia relacional que requiere sensibilidad, técnica y ética. En este sentido, el entrevistador no solo debe dominar el contenido técnico, sino también desarrollar habilidades comunicativas, actitud reflexiva y capacidad de escucha activa. La entrevista es un espacio de construcción, donde el entrevistado no es objeto de evaluación, sino un sujeto que participa activamente en el proceso. Esta perspectiva relacional transforma la entrevista en una práctica ética, empática y profundamente humana. Preparación del entorno. La calidad de la entrevista comienza con la preparación del entorno. El ambiente físico debe ser cómodo, privado y libre de interrupciones, ya que esto influye directamente en la disposición del entrevistado. Un espacio bien iluminado, sin ruidos externos y con mobiliario adecuado transmite respeto y profesionalismo. El entorno debe facilitar la comunicación, evitando elementos distractores que interfieran en la relación. Esto incluye desde la disposición de los asientos hasta el control de la temperatura y la privacidad acústica. Además, el entrevistador debe cuidar su presentación personal. La imagen del entrevistador es parte del mensaje, comunica autoridad, apertura y disposición. Establecer rapport desde el inicio, es decir, generar una conexión empática y respetuosa, es esencial para que el entrevistado se sienta seguro y dispuesto a colaborar. Inicio de la entrevista. El inicio de la entrevista es un momento decisivo. Este primer contacto debe de transmitir respeto, apertura y claridad. El entrevistador debe mostrar disponibilidad emocional y claridad técnica desde el primer momento. Esto implica no solo explicar el objetivo de la entrevista, sino también aclarar aspectos como la duración, el uso de la información y los límites éticos del proceso. El inicio de la entrevista es una oportunidad para construir una alianza comunicativa basada en respeto y escucha. La empatía del entrevistador y su capacidad de adaptación son fundamentales para que el entrevistado se sienta cómodo y participe activamente. Primeras impresiones. Las primeras impresiones son inevitables, pero deben tratarse como hipótesis, no como juicios definitivos. El entrevistador debe evitar emitir juicios prematuros basados en aspectos externos del entrevistado. La apariencia, el tono de voz o el lenguaje corporal pueden influir en la percepción, pero no deben de condicionar la evaluación. La percepción inicial puede estar contaminada por prejuicios personales, por lo que debe ser contrastada con evidencia. Esto requiere una actitud reflexiva y una disposición a revisar nuestras propias creencias. La observación debe ser sistemática, no intuitiva, para evitar distorsiones. La objetividad comienza con la autorreflexión, observar sin etiquetar, escuchar sin anticipar y evaluar con apertura. Reconocer nuestros sesgos es el primer paso para una entrevista ética y profesional. Desarrollo de la entrevista. Durante el desarrollo, el entrevistador puede optar por un estilo dirigido o no dirigido. La entrevista dirigida permite obtener información específica mediante preguntas estructuradas, mientras que la no dirigida favorece la expresión libre del entrevistado. La flexibilidad metodológica permite adaptarse al ritmo y estilo del entrevistado, favoreciendo una comunicación más auténtica. En contextos clínicos, por ejemplo,
Comenzar con preguntas abiertas puede facilitar la expresión emocional, mientras que las preguntas dirigidas permiten explorar síntomas específicos. El entrevistador debe alternar entre escucha activa y conducción estratégica, según el objetivo de la evaluación. Lo importante es mantener una actitud receptiva, empática y atenta a las señales verbales y no verbales del entrevistado. La entrevista no es un interrogatorio, sino un diálogo profesional orientado a la comprensión. Hola, soy Ángeles Zamacona y continuaré hablando sobre la cima de la entrevista. La cima de la entrevista marca el punto en el que se evalúa si el candidato cumple con los requisitos del puesto. Es el momento clave donde el entrevistador obtiene suficiente información para tomar la decisión y decidir si el candidato es apto o no. Es la etapa decisiva para determinar si se continúa con el proceso del candidato o se rechaza. La cima, aunque es crucial, no garantiza el éxito final, es decir, no garantiza la contratación del candidato, ya que existen procedimientos posteriores, pero su éxito puede definir la continuidad del proceso y el fracaso de la entrevista puede terminar con esa continuidad. El cierre de la entrevista es tan importante como el inicio. Se debe mantener un tono cordial para reducir tensiones innecesarias. Antes de terminar la entrevista, hay que verificar si quedan puntos pendientes. También hay que preguntar si el entrevistado desea agregar algo más. Siempre se debe anunciar con anticipación que se acerca el final de la entrevista. Y también hay que finalizar de manera amable para dejar una buena impresión. El reporte de la entrevista consiste en redactar un informe claro y sencillo que refleje las evaluaciones, conclusiones y resultados obtenidos. La finalidad es comunicar de manera objetiva y comprensible la información obtenida del entrevistado. La calidad del informe requiere objetividad, análisis y síntesis adecuados. Es importante seleccionar y evaluar correctamente los datos relevantes para alcanzar los objetivos deseados. Los datos relevantes son aquellos imprescindibles para cumplir con los propósitos del proceso. Dentro de nuestras reflexiones finales, llegamos a la conclusión de que la evaluación objetiva requiere autoconciencia y control de los propios prejuicios y emociones del entrevistador. La entrevista, recordemos, es utilizada en la investigación, principalmente cualitativa, en la evaluación psicológica para llegar a un diagnóstico, en educación es importante para resolver problemas de aprendizaje, en el área laboral para el reclutamiento y selección de personal, que es la entrevista que nos ocupa. Separar claramente los aspectos objetivos y subjetivos ayuda a obtener una percepción más precisa del entrevistado. La verdadera efectividad de la entrevista radica en su capacidad para generar cambios en la conducta del empleado. La práctica constante y la preparación contribuyen a mejorar la calidad del proceso evaluativo. La objetividad fortalece la relación entre el entrevistador y entrevistado, facilitando decisiones justas y acertadas. Nuestras referencias bibliográficas.